Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix. Hoy les traigo como cada semana un tema de interés para todos. Vamos a hablar de la educación básica y media en la República Dominicana, tomando en consideración aspectos de calidad del sistema público y privado en nuestro país. Pero antes vamos a preguntarnos, ¿qué significa educar? Esta palabra viene del latín educere, que significa guiar, conducir, o educare, que significa por su parte formar, instruir. La educación se define en la actualidad como un proceso sociocultural histórico complejo mediante el cual se transmiten conocimientos, valores y costumbres. Nosotros vamos a profundizar como cada semana en este tema de la mano de los expertos que nos acompañan. Usted quédese con nosotros, no se mueva, la invitación es para la próxima hora aquí en Contrapunto. Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y de la UNESCO otorgan una categoría de derecho fundamental a la educación, que es además esencial para el ejercicio de todos los demás derechos, puesto que fomenta la libertad, la autonomía personal, además de que aporta grandes beneficios para el desarrollo de la sociedad. La Constitución de la República Dominicana establece que el Estado dominicano reconoce que todo ser humano tiene derecho a una educación integral, una educación de calidad y que además está garantizada en la propia Constitución su acceso gratuito y una cobertura para todos los habitantes del territorio nacional. Nosotros entendemos pertinente preguntarnos, ¿cuál es la calidad de la educación que están recibiendo los niños y las niñas de nuestro país, tanto en el sistema público como privado de la educación? Vamos a ver ahora cuáles son los aspectos más característicos de ambos sistemas, público y privado, en el siguiente reportaje en nuestra sección Hechos. En los últimos años, los gobiernos de la República Dominicana se han preocupado por aumentar la cobertura y el acceso a la educación, lo cual ha rendido frutos. Según las pruebas internacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, promovidas por la UNESCO, en las que se compara el resultado del año 2006 con el del año 2013, República Dominicana fue el país con mayor crecimiento porcentual en las pruebas académicas internacionales, con el 12.9%. A pesar de esto, los resultados de las pruebas del país se encuentran por debajo del promedio de los países de la región. Es claro que la calidad educativa es uno de los desafíos que tiene por delante la República Dominicana para su desarrollo económico y social, y así lo afirma incluso el Ministerio de Educación según declaraciones realizadas en el año 2016. El crecimiento educativo que ha experimentado el país en los últimos años se debe a la inversión de recursos en el sector educativo, según los datos del Plan Presupuestal del Ministerio de Educación 2015, donde se evidencia que el porcentaje del PIB para la educación pasó del 1.66% en el año 2004 al 4.4% en el año 2016. En cifras quiere decir que se pasó de $1.382 millones a 2.317 millones anuales. Nosotros creemos que en el último periodo que catalogamos de 2012 a 2016, que coincide con la primera presidencia del licenciado Danilo Medina, ocurren algunos hitos históricos. Primero, haber por primera vez llegado un presupuesto equivalente al 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, algo que la ley 6697 mandataba desde el año 97, pero que recién se hizo presente en el año 2013. Esto implicó que durante ese periodo, más de 10.500 millones de dólares que debieron llegar al sistema educativo nunca llegaron. Y eso generó efectos en la calidad, efectos en los resultados de los aprendizajes y efectos en la dignificación y en la profesión docente, que obviamente se había visto muy vulnerada. Este periodo significó un cambio radical en la historia del sistema educativo dominicano, no solo por la fuerte inversión en infraestructura, que quizás es lo que la opinión pública conoció más, porque todos los días estaba
en la prensa que un nuevo sorteo de aulas o que la inauguración de un centro educativo nuevo. Pero también hay revoluciones silenciosas, el caso de, por ejemplo, lo que implicó la expansión de la jornada extendida, un modelo que implica que los estudiantes permanezcan más tiempo en los centros educativos, pero que mejora también la calidad de vida de los docentes y de los niños que tienen acceso a la alimentación en la escuela. Esos son cambios muy extraordinarios que no se veían en los periodos anteriores. Según el Informe Nacional de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la República Dominicana logró avanzar en varias de las metas propuestas. Por ejemplo, en materia de acceso universal a la educación primaria, superamos el 95%. Sin embargo, a partir del año 2015, con una nueva agenda basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto en vigor a partir del 2016 para todos nuestros pueblos, los dirigentes han querido ir aún más allá, erradicar la pobreza en todas sus formas, atacando algunas necesidades sociales, dentro de las cuales está el tema de la educación. Ahora el tema pendiente será que la República Dominicana se acerque al objetivo 4 de esta nueva agenda, que es gestionar una educación integral, equitativa, pero sobre todo de calidad, garantizando oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de sus vidas. La tasa neta en educación inicial se ha mantenido comparativamente baja durante la última década, mostrando una cobertura por debajo del 40% para los niños y niñas entre 3 a 5 años. Se evidencia también que hay una mayor cantidad de niños en la modalidad privada, según los resultados de la encuesta En Hogar de la Oficina Nacional de Estadística en el 2013. En la actualidad, la cobertura de los sistemas público y privado abarca unos 2.685.216 estudiantes, de los cuales el 75% asiste a las escuelas públicas y el 25% a las privadas, según cifras de la encuesta En Hogar 2015. A pesar de la notable mejoría en cantidad y cobertura, el país no logró obtener buenos resultados en las pruebas PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, realizado en el 2015. En estas pruebas, la República Dominicana ocupó el quinto lugar con el puntaje más bajo, entre 72 países evaluados en las áreas básicas, superando solo a Argelia, Kosovo, el Líbano y la antigua República Yugoslava de Macedonia. El puntaje mayor fue 436 y el país obtuvo 139. En estas pruebas participaron 4.935 estudiantes del nivel de media, séptimo hasta cuarto de bachillerato, de 196 centros educativos, tanto públicos como privados. Vale la pena reiterar que las puntuaciones obtenidas en las pruebas nacionales 2015 se observó que los estudiantes que asistían a las escuelas privadas en ese momento tenían en promedio mayores puntuaciones que los estudiantes que asistían a escuelas públicas. Los hechos, la última prueba que mide justamente qué competencias tienen los estudiantes a los 15 años, estas pruebas que se conocen como PISA, en el que el país participó por primera vez, demuestra que los centros educativos públicos tienen una leve mejoría sobre el conjunto de los centros educativos privados, porque la educación privada es muy heterogénea, hay sectores de élite y hay sectores que son de una población que debería estar en un centro educativo público, pero no lo hace porque no hay una oferta pública. Lo interesante de esto es que el mismo reporte de PISA nos dice que cuando uno controla el estudio por el valor o por la variable socioeconómica de la familia, es decir, uno puede aislar ese efecto, los estudiantes aprenden lo mismo, tanto en el sector público como en el privado. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la calidad de la educación hay un desafío para el sistema educativo, sea público o privado. Según lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, todas las instituciones educativas deben incluir dentro de sus ofertas académicas actividades extracurriculares para sus estudiantes. Así, se dispone que tanto las instituciones del sector público como privado deben ofrecer formación técnico-profesional a sus estudiantes. Además, deben estimular las denominadas habilidades blandas, esto es el trabajo en equipo,
el compromiso, el liderazgo responsable, la disciplina, como también deben inculcar el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, la formación sexual y psicoactiva integral de los individuos, como también desarrollar habilidades para entender las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La Constitución Dominicana, en su artículo 63, párrafo 12, reconoce que el Estado Dominicano aprueba la iniciativa privada en la creación de instituciones educativas privadas, así como servicios educativos. Por su parte, las instituciones privadas dedicadas al ámbito educativo están regidas por su propio reglamento, el cual es aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Poseen mayor capacidad económica para ofertar a sus alumnos actividades extracurriculares y formación más atractiva. Nosotros conversamos con algunos alumnos acerca de la formación extracurricular que reciben en sus planteles educativos. Veamos qué nos dicen ellos. Aquí imparten clases de idiomas como inglés y francés. Actualmente solo está, por ejemplo, en cuarto y tercero de bachillerato solo te dan inglés, pero en segundo y primero inglés y francés. El Politécnico tiene 4 años trabajando con Funglode y ANUR para participar en los modelos de Naciones Unidas en Nueva York, modelo dominicano de Naciones Unidas en Nueva York o NIRMOD. Hemos sido agraciados 4 años consecutivos con la invitación de Funglode y ANUR para poder participar, y año tras año el Politécnico envía 20, 21, 14, 15 estudiantes para poder participar en el modelo, que son elegidos de manera o de un modelo interno de aquí del Politécnico o por sus altas calificaciones y sus habilidades para poder desenvolverse en este medio. Tenemos un convenio con lo que es Alerta Joven, que es una institución que trabaja para forjar jóvenes para el éxito, para que puedan crear sus propias empresas. Le dan cursos de emprendedurismo, le dan talleres del éxito, le dan muchísimas instrucciones para la vida. Y también con Infotep, que da cursos técnicos como administración de empresas, secretario ejecutivo y otros cursos que son para agregar extracurriculares a los estudiantes y le dan oportunidades para seguir estudiando. Yo soy parte del Club de Debate y del Club de Naciones Unidas. Nosotros participamos en debates tanto nacionales como internacionales. A escala nacional participamos en debates de otros colegios y de diferentes organizaciones que organizan debates. A nivel internacional participamos en debates de obviamente otro nivel de exigencia, ya sean de la Universidad de Harvard, Georgetown, Yale, yo sé que fueron también. El viaje a Harvard al debate fue en febrero. Fue realmente muy exigente como debate. La preparación, nosotros llevamos meses preparándonos para este debate. Llevamos una delegación muy grande, la más grande de la República Dominicana. Fuimos como institución, trajimos 20 premios. En los últimos años, el gobierno ha implementado una serie de políticas y reformas educativas destinadas a reducir la deserción y el abandono escolar. Entre estas, se encuentran las transferencias condicionadas a las familias, que es un programa de protección social que se ha utilizado en el país para vincular a las familias en condición de pobreza a un acompañamiento socioeducativo a través de subsidios y de la promoción al acceso de servicios y bienes del Estado para lograr su desarrollo integral. A esto se le suma la construcción, ampliación y reparación de planteles escolares y el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. Según los datos de la encuesta en Hogar 2013, el principal motivo por el que los jóvenes abandonaban la escuela era por razones como dedicarse a trabajar con un 45.7%, no les gusta la escuela con un 17%, no tienen dinero para asistir con un 16.5%, por motivos de casamiento, embarazo y cuidar hijos con un 9.7%. Según los datos del último censo de población y vivienda 2010, más del 45% de los estudiantes que abandonan sus estudios lo hacen antes de concluir el nivel básico. Este porcentaje es menor en el nivel medio, donde solo el 16% de los estudiantes que abandonan sus estudios lo hacen sin haberlos concluido.
Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que superan el nivel medio y no van a la universidad supera el 17%, es decir, un porcentaje más elevado. Según los datos del informe sobre abandono y o deserción escolar en la República Dominicana, las provincias que presentan un mayor índice de pobreza son a la vez las provincias que presentan un mayor porcentaje de deserción escolar. De mayor a menor, estas son las provincias Pedernales, Barahona, San Juan, Elías Piña y Bauruco. Según el informe Política Social, Capacidades y Derechos, Análisis y Propuestas de Políticas Sociales en República Dominicana, realizado en el año 2010 por la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, se habla de alta desigualdad, debido a que los estudiantes con mayor capital económico acceden a instituciones que garantizan mejores oportunidades, dejando la escuela pública a la población empobrecida. Esta, a su vez, tiene limitaciones infraestructurales y problemas de cobertura. Asimismo, según la publicación El Sistema Educativo, Jóvenes y Desigualdades Sociales, un estudio sobre la escuela dominicana, realizado en el año 2013 por el sociólogo Luca Giliberti en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, se evidencia que en algunos liceos públicos no había bancos ni sillas para todos los estudiantes. Además, tenían problemas de goteras y apagones de electricidad. A esto se le sumaba el limitado espacio para hacer deporte con que contaban. En contraste con esto, algunos colegios privados contaban con piscina dentro de la estructura escolar, además de laboratorios especializados para cada área de estudio. El sistema educativo dominicano presenta importantes carencias. Esto se debe a que es uno de los países del mundo que menos ha invertido en educación. Según las cifras del gasto público del Banco Mundial del 2011, el país había invertido un poco más del 2% del PIB en el sector educativo. Esta cifra se evaluó desde el año 1970 hasta el año 2007. Países como Noruega habían invertido en este periodo de tiempo más del 7% del PIB. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha relanzado un proceso de descentralización educativa a nivel nacional, con el objeto de mejorar la gestión institucional, pedagógica, mejorar la calidad de la educación y el diálogo social. Para ello, otorgó partidas presupuestarias sin precedentes en la historia del país. El Ministerio de Educación de República Dominicana es la empresa más grande de República Dominicana. Es una empresa que tiene casi 200.000 personas empleadas. Es una empresa que diariamente compra alrededor de 5 millones de artículos. Es una empresa macrocefálica, demasiado grande, y donde todas las decisiones están centralizadas en una sola institución y en unos 17 regionales, me parece que son. Entonces, es muy grande. Y para colmo, tiene que lidiar con la supervisión de la ejecución de ese trabajo, la definición de los programas que se van a dar, la estructura misma de los programas que se van a dar y la construcción de los espacios en el cual se va a brindar y la supervisión de la educación privada. Son demasiadas funciones en un solo organismo. Imagínate que ese organismo tiene que darle de comer, vestir a los alumnos, brindarle seguro médico a los empleados, contratar a los empleados, construir las escuelas, definir el programa académico, supervisar la ejecución del programa y también supervisar la ejecución de la educación privada. Solamente privado hay 3.000 centros académicos, 3.600 más o menos, casi 4.000. Y el Ministerio de Educación te dice siempre que ellos saben que hay un 20, un 25% de colegios privados que ellos no tienen registrados. Entonces, son demasiadas funciones bajo una sola cabeza, bajo un solo organismo. Y de esa forma nunca vamos a tener una educación de calidad, porque tú no puedes ser juez y parte. Yo no puedo decir que yo lo hago bien y que nadie me evalúe. Debido al aumento del número de estudiantes que acceden a nivel secundario, también ha aumentado el porcentaje de estudiantes que han optado por la modalidad técnico-profesional. Para el periodo 2013-2014, más de 43.000 estudiantes se habían inscrito en instituciones de enseñanza técnica.
Esta modalidad es la más demandada por las familias dominicanas debido a las grandes oportunidades que representa en cuanto a las posibilidades de inserción laboral. Nosotros vamos a conversar con la señora Ana Santana, quien es la directora del Politécnico Max Enrique Sureña, una institución pública dedicada a la enseñanza técnico-profesional. Veamos. Tenemos 6 talleres de las áreas técnicas. Aquí impartimos contabilidad, logística, informática, refrigeración, electrónica y electricidad. Y en la modalidad de artes impartimos artes visuales, música, artes escénicas, danza. O sea, somos un centro polimodal donde funcionan modalidad técnico-profesional y modalidad en arte. Como esto es un enfoque de educación basada en competencias, porque la educación técnica y la educación modalidad en arte es basada en competencias. Los jóvenes se preparan para integrarse al mundo laboral, al mundo productivo, y necesitan ser competentes, evidenciar las competencias. Entonces, se evalúan constantemente a través de hacer lo que realizan en las empresas, y las áreas académicas, eso es las áreas técnicas, aunque tienen diferentes formas de evaluar, pero básicamente con el enfoque de lo que es educación basada en competencia. En cuanto al personal docente en la República Dominicana, según datos del Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2010, en general, el profesorado dominicano proviene de sectores socioeconómicos bajos. Además, poseen niveles deficientes educativos, desempeñan sus labores en condiciones no apropiadas y poseen materiales y recursos metodológicos escasos. Sin embargo, esta situación parece haber cambiado con el mayor gasto público en el sector educativo por parte del gobierno dominicano, según señala uno de nuestros expertos invitados. Veamos. Y no menos importante es la mejora significativa que en esos 4 años recibió el salario docente. Un profesor trabajando a tiempo completo en la República Dominicana, es decir, trabajando en la mañana y en la tarde, en el sector público, experimentó una mejora de su salario en el 67% en 2016 respecto a 2012. Eso no hay ningún otro sector de la economía local y muy pocos casos que uno pueda encontrar en el mundo donde haya una mejora salarial tan significativa en tan poco tiempo. Esto hace que el salario real del educador dominicano se ha visto muy mejorado, al punto tal de que pasó de ser una profesión de las que eran, digamos, las cenicientas de la escala de salarios, a ser una profesión que está 57% por encima del promedio de otras profesiones universitarias. En esta sección vamos a ver las distintas perspectivas sobre la calidad de la educación en el ámbito público y privado. Iniciaremos quizás con el punto más controversial en cuanto a educación se refiere, la evaluación y formación del personal docente en la República Dominicana. Aquí todos los maestros y maestras son calificados, reúnen esas condiciones, son licenciados, ingenieros, y los ingenieros tienen la habilitación docente. Nosotros tenemos, como quien dice, una escuela de profesores dentro de New Horizons y los profesores acá entran como auxiliares de clase y luego se van formando hasta luego poder ser titular, sobre todo en los niveles inferiores, nivel inicial y primaria. Pero ya en los niveles de bachillerato tú tienes que tener maestrías, tienes que tener doctorados, posgrados, especialidades para poder ser profesor titular, y dependiendo de la experiencia que tengas y los niveles que hayas alcanzado, entonces las horas de clase que se te van a asignar, si vas a ser profesor a tiempo completo o solamente profesor parcial. Otro de los temas controversiales al hablar sobre educación es el tema del presupuesto y el gasto de calidad.
Y es que, como bien señala, el análisis exploratorio sobre el gasto de calidad en la educación en la República Dominicana realizado por Educa, no hay educación de calidad sin gasto de calidad. Esto lo vemos en la experiencia dominicana y también en la experiencia de la región latinoamericana, que a pesar de haber aumentado las partidas presupuestarias como porcentaje del PIB de 17 países, no se vio eso reflejado en la calidad de los aprendizajes, sino más bien en los temas de acceso y cobertura a la educación. Al final, estos resultados lo demuestran las pruebas internacionales de evaluación de la calidad en el sistema educativo regional. Existe el problema de la adecuación de las plantas físicas. Por ejemplo, este centro es una adaptación, estamos en ese proceso, se construyó cocina, pero tenemos que construir un comedor, porque los alumnos reciben almuerzo aquí. Ese es ya algo de adaptación. Adaptar los talleres, y en cuanto a recursos humanos, también la actualización del personal, del recurso humano, llámese docentes. Hay que actualizarse constantemente, hay que adecuarse a las necesidades, a los tiempos, a los desafíos. Aquí, lamentablemente, en nuestro país se ha dado a través de los años todo un movimiento de que los colegios privados somos enemigos de la educación pública o viceversa. Es todo lo contrario, todos tenemos la misma preocupación. Lo que queremos es que nuestros niños y niñas, los dominicanos, seamos mejores. Mañana podamos competir en todo, no solamente en béisbol, podamos competir en todo. Podamos ser una sociedad que cree patentes, que tenga empresas, que cree conocimiento. Y para eso necesariamente tiene que haber inversión. Y el Estado no puede hacer esa inversión sola, sencillamente no puede, porque el Estado ahora mismo para el 4% se le complica. Y ya yo te dije que tenemos que invertir el 7%. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a invertir el 7% si tú creas los mecanismos para que el sector privado también se interese por la educación? Es la única forma, se interese por la educación, la pública y la privada. Y yo creo que el gobierno y nuestros gobernantes tienen la posibilidad, los mecanismos están ahí, las herramientas están allí. Es sencillamente la intención política de no limitarse sencillamente a buscar los fondos para el presupuesto. Eso es importante y es necesario, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer también. Y nosotros continuamos en nuestra sección de análisis en contrapunto. Esta vez nos acompañan Melanio Paredes, quien es un político dominicano, es maestro, además muy reconocido porque ha sido ministro de Educación en el periodo 2008-2011, recuerdo. La señora Mercedes Coronado, quien es directora de la Unión de Instituciones Educativas Privadas, UDIEP. Les doy la más cordial bienvenida a Contrapunto. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y de inmediato dejo una reflexión para que podamos escuchar de ustedes en cuanto a la calidad del sistema educativo vigente en la República Dominicana. ¿Consideran ustedes que le brinda las herramientas oportunas y necesarias a los niños y niñas dominicanos para su formación y desarrollo integral? Comenzamos con Melanio. Bien, saludos a la panelista y a los amigos televidentes. La calidad educativa es una impronta que deben buscarla todos los sistemas educativos en los diferentes países. Y no hay una panacea. O sea, no podemos decir que hay un modelo educativo que asegure esa calidad del servicio educativo, que cumpla con los objetivos de que los alumnos, alumnas, al final de la escolaridad hayan descubierto sus talentos, hayan aprendido a convivir con sus iguales y hayan aprendido algunas competencias o habilidades que la puedan incorporar como proyecto de vida. Es una búsqueda permanente de la calidad educativa y naturalmente en República Dominicana no es la objeción.
Naturalmente, para lograrlo es necesario la definición de políticas educativas. Es necesario definir un modelo educativo. Es importante tener en cuenta que hay que diseñar un currículum, que son los contenidos específicos que deben agotarse con los alumnos para poder lograr esas 3 grandes metas que persigue toda educación. Sin embargo, ahí hemos fallado. A mediados de los 90, en República Dominicana se aprobó un currículum, hubo una reforma curricular consultada, consensuada, y nos dimos lo que en ese momento se denominó un currículum moderno para la época, el constructivismo con un enfoque sociocultural. Sin embargo, ese currículum se puso viejo en los anaqueles porque no hubo sistematicidad en cuanto a su aplicación, en cuanto a la formación de los docentes para que pudieran aplicar esos currículums en el aula. Y naturalmente hoy estamos observando y repitiendo el mismo esquema. Según sus afirmaciones, entonces, podríamos decir que todos los modelos educativos en general, y así el de República Dominicana, son inconclusos, incompletos, en un proceso constante de mejoría. Y tiene que ser así, tiene que ser así. Es como las utopías. La gente dice, bueno, tú eres una persona utópica, o tú buscas utopías que son difíciles de alcanzar, pero justamente cada utopía te pone el horizonte a una determinada distancia, es lo que te permite avanzar. La educación no reporta unos resultados en el corto plazo. Se toman iniciativas de políticas educativas que hay que esperar un tiempo para poder cosechar resultados positivos. Pero en lo que transcurre ese tiempo tenemos que lograr sistematicidad y tenemos que lograr evaluación, monitoreo permanente a los fines de que lo planificado sea lo ejecutado. Tenemos un currículum prescrito, sin embargo hay un currículum aplicado que es diferente al currículum prescrito y hay hasta currículum oculto. Entonces todo eso tiene que ser parte de una evaluación que hagamos de manera sistémica, periódica, qué está ocurriendo en las aulas. Estamos innovando hoy día con un mundo lleno de incertidumbres en el que son otros los actores, son otras expectativas de los alumnos, son otras las herramientas para poder acceder a los aprendizajes. Es importante que la escuela pueda renovar. Conocí el año pasado un estudio que hizo Alfredo Hernando, auspiciado por la Fundación Telefónica de España, en la que él, como investigador, fue a diferentes continentes. Y su estudio, muy ameno, porque lo plantea como un viaje a la escuela del siglo XXI. En ese estudio de Alfredo Hernández se plantean los elementos que son de éxito recurrentemente en aquellas escuelas que pueden cumplir con sus objetivos. Y dentro de esos aspectos recurrentes que se repiten en escuelas exitosas está la capacidad de innovar. Si somos incapaces de innovar, difícilmente podamos lograr la impronta de la calidad educativa. Y estamos de acuerdo en ese aspecto de que hay que innovar, pero quizás hay unos mínimos de garantías que uno espera en un sistema, aunque se mantenga en constante evolución. Según usted, Mercedes, ¿considera que el sistema educativo vigente en la República Dominicana le ofrece a los estudiantes esas herramientas para su desarrollo integral? Bueno, buenas. Saludo al panelista, compañero. Un honor estar aquí cerca haciendo este trabajo con ustedes y gracias por invitarnos. Estoy de acuerdo en que los sistemas educativos tienen que revisarse permanentemente, porque tienen que responder a las necesidades actuales de la sociedad en la que se ponen en vigencia, en práctica. Entonces es muy importante esa apertura a preguntarnos, ¿responde el currículum a las necesidades que la sociedad está demandando en este momento? Porque no podemos olvidar que estamos formando en las aulas los futuros ciudadanos que van a tomar en sus manos el destino en los diferentes aspectos de la vida de una sociedad. Entonces siempre tenemos que preguntarnos
siempre tenemos que estar en esa cuestionante. Lo estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo nos lleva hacia el perfil de ciudadano que queremos, que necesitamos, a lo que demandan los nuevos tiempos. Sin embargo, entiendo que lo que estamos haciendo en este momento, las revisiones que se han estado haciendo al currículum, queriendo aportarle aquellas herramientas que permitan dar respuesta al perfil del ciudadano del siglo XXI, pienso que es una iniciativa que yo saludo y entiendo que es muy buena y que estamos en un proceso y que tal como tú planteas, necesitamos dar respuesta de que lo que estamos haciendo es acertado. Así es. Algunos modelos están ahí para darnos la referencia de que es posible que algunas herramientas que se han aplicado en otros países, en modelos educativos diferentes a nuestros, han funcionado y están funcionando. Entonces, en ese sentido, pues, son referentes que nos ayudan a ir revisando. Y como dice el señor Melanio, tenemos que estar abiertos a la crítica constructiva de lo que estamos haciendo. Vamos por el camino que hace falta, estamos aportando las herramientas que necesitan nuestros alumnos para poder ser competentes en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, en la sociedad del conocimiento. No lo hemos logrado y vivimos en un proceso. El señor Melanio decía que se hacen movimientos, pero que necesitan que sean sistemáticos. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, en países como lo nuestro, donde hay permanentemente cambios de autoridades y responden a veces a líneas políticas, es muy difícil que lograr la continuidad, porque entonces pues cada quien viene con un sentimiento, con una línea, aunque entiendo que debemos, esos son los retos que tenemos, desvincular la educación de ese sistema, diríamos, político, partidario, y pensar más en que la educación es la herramienta que tiene un pueblo para el desarrollo, ¿verdad? Eso lo conocemos así. Entonces, lo que nos interesa es el desarrollo de ese pueblo. Por lo tanto, tenemos que preservar, mantener la educación fuera de todas esas ideas, para que no importa el cambio de autoridad que ocurra, se continúe en la revisión y en la aplicación de todas las herramientas que se consideren pertinentes para lograr ese sistema educativo que deseamos que forme al ciudadano que necesitamos. De hecho, una de las metas propuestas en materia educativa es lograr la educación universal, o sea, la homogeneidad. De hecho, la continuidad tiene mucho que ver con esto. Claro que sí. Y en este mismo contexto, Melanio, ¿cuáles son las principales fallas y los aciertos del sistema educativo público en nuestro país? Ustedes hablan de las dificultades en un país como el nuestro, de débil institucionalidad, de que haya continuidad de las políticas educativas. Eso supuestamente ha estado resuelto en cada uno de los procesos de planificación estratégica que se ha hecho en materia educativa. Ya yo les referí la reforma curricular de mediados de los 90. Fue resultado del primer Plan Decenal de Educación. En aquella ocasión participamos como actores de ese proceso con el sombrero del gremio magisterial. Fue un proceso enriquecedor en el que todos los actores vinculados con el quehacer educativo nos comprometimos a una política de largo plazo, de 10 años, que permitiera al menos que en 2 administraciones hubiera continuidad de política, es decir, política de Estado. Eso se quedó en el camino por un problema de recursos. Posteriormente, en el año 2002, durante la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch, se aprobó el Plan Estratégico de la Educación Dominicana. También a 10 años, se supone que iba a suplantar el de 1992-2002. Ese plan, justamente por lo que ustedes señalan, abortó. O sea, no pudo desarrollarse porque ni siquiera se lograron consensos mínimos. En el año 2007, el presidente Fernández logró concitar el respaldo de los países de la OECD y se hizo un estudio diagnóstico de clase global sobre el sector de educación en República Dominicana. La educación preuniversitaria, la educación superior y la formación técnico-profesional. De ese estudio pormenorizado que hicieron especialistas de diferentes países de la OECD, surgió el Plan Decenal de Educación de cada una de esas instituciones 2008-2018.
Al final, en el caso nuestro, cuando llegamos en el 2008 al Ministerio de Educación, tomamos el plan decenal, habían 10 políticas enunciadas y la pudimos traducir en un plan estratégico de 4 años, con acciones que iban a impactar cada una de las políticas, que comenzaba con un currículum actualizado, con la atención a la formación de los docentes, la atención a los alumnos, el tema de la alfabetización y, en definitiva, guiándonos por lo que fue un consenso, un plan de 10 años. Al final, podemos decir hoy que cuando vemos el diseño de políticas públicas, nadie se refiere a ese plan decenal que sigue vigente, porque hasta el 2018. Y el 1 de abril del año 2014, por una convocatoria del presidente de la República, asistimos al Palacio Nacional y se firmó el pacto educativo, el pacto por la reforma en la calidad de la educación, con un horizonte hasta el 2030, como plantea la Ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso supone que del 14 al 30 tendríamos al menos 4 administraciones de gobierno y, por consiguiente, si había continuidad de los consensos logrados allí, tendríamos entonces política de Estado, que es la garantía de que cualquier diseño y planificación educativa pueda tener resultados. Hoy, precisamente, yo he planteado la necesidad que el conflicto educativo actual que existe entre un sindicato que sigue con paralizaciones y un ministerio que no termina de entender el rol que le corresponde y el hecho de que haya un pacto educativo como referente, es conveniente entonces que vayamos al contenido del pacto, que revisemos esos compromisos y que veamos las políticas públicas que son en sentido general, porque la oferta educativa privada no tiene que ser parte de la oferta pública. La educación es un servicio público. Hay oferentes que son del sector privado y hay un principal oferente que es el Estado. Incluso la propia Constitución plantea que es obligatoria y gratuita hasta el 12º grado, pero en los hechos no ha sido así y el sector privado ha cubierto una falla que el Estado, que nuestra democracia no ha asegurado, y el tema de la cobertura. Sin embargo, estudios recientes dicen hoy que la expansión de la educación no solamente es la que por la que podemos propugnar, sino que la expansión implica también calidad. Si la educación no llega a todos, entonces estamos ampliando una brecha de inequidad y tendríamos un grupo bien educados y otros grupos mal educados, sin oportunidades educativas, que lo convierte en ciudadanos de 8ª, 9ª o 10ª categoría. De manera que hay al mismo tiempo que enfrentar el desafío de la calidad educativa, también resolver los problemas de inequidades que siguen como factores asociados a los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Muy bien, y para usted la misma pregunta, Mercedes, ¿cuáles son las principales fallas y los aciertos en el sistema educativo privado? Cuando vamos a hablar de fallas y aciertos tenemos que ver la historia, cómo ha ido desarrollándose todo el proceso y los compromisos que se han ido asumiendo en cada una de las partes de esa historia. Y estoy totalmente de acuerdo con el señor Melanio, que tenemos que honrar los acuerdos a los que se han arribado en procura de lograr esa calidad. Y no podemos dejar de un lado en un momento, en ninguna de las circunstancias, los acuerdos asumidos. Debemos ir a revisarlos y a la luz de esos acuerdos, como el Pacto Nacional, que es una gran conquista, donde todos estamos comprometidos, porque tal como decía el señor Melanio, el sistema educativo dominicano es uno solo. Tiene 2 caminos, un camino público y un camino privado. El camino privado ha estado apoyando la educación dominicana a nivel de la cobertura, porque está cubriendo a esa matriculación que el Estado todavía no alcanza. Tenemos 638.014 estudiantes en nuestras aulas, 4.835 centros educativos privados en la República Dominicana. Representamos un 23% de la educación dominicana. Debemos trabajar unidos, debemos trabajar en conjunto en la búsqueda de lograr honrar los acuerdos arribados de manera tal que podamos entonces alcanzar esa calidad que deseamos. Muy bien, y de acuerdo a sus áreas de trabajo, cada uno, vamos a hablar de un tema que
que es polémico y que se instala en la opinión pública año por año. El resultado, a veces muy alarmante, de las evaluaciones de las pruebas internacionales de calidad a las que somos sometidos en cada periodo. Según la consideración de ustedes, ¿a qué se deben estos porcentajes? De manera breve. Desde que salí del ministerio me ocupé, porque ha sido mi pasión la educación toda mi vida. Desde la fundación que presidimos, la Fundación Pensar y Crecer, hemos elaborado los llamados rankings educativos, que incluso en muchos colegios lo toman como elemento para promover la inscripción de sus muchachos. Sí. Aquí están los últimos 3 informes. Lo estamos haciendo desde 2011 y ahora anuncio que en la última semana de abril le daremos el informe del año 2016. Y hay un artículo bastante interesante que elaboramos y que habla de clase, que es como llamamos a nuestro estudio, clasificación de centros educativos en República Dominicana a partir de pruebas nacionales. Le hemos denominado ese artículo de clase a IESE, a PISA. Clase es el que tiene que ver con las pruebas nacionales. Somos el único país en América Latina que por más de 2 décadas sostiene unas pruebas estandarizadas. Una prueba objetiva en que se hacen determinadas mediciones de las competencias y desempeño de los alumnos. Hemos participado en las 3 pruebas IESE, que son las pruebas regionales, las que elabora el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación. Y también hemos trabajado recientemente con las pruebas PISA, que son las de mayor prestigio y son las pruebas que organizan los países de la OECD. ¿Y cuál señalaría usted que es la causa de que en estas evaluaciones sean tan deplorables los resultados? Debo decir en auxilio de Coronado y su sector, que cuando nosotros clasificamos las 100 escuelas con mejor desempeño en pruebas nacionales, aquí está la denominación si son público o privado. Hay un papel destacado de las escuelas privadas, aunque también aparecen escuelas públicas. Por ejemplo, en el número 1, casi en la mayoría de los rankings, aparecen escuelitas rurales, donde los maestros no tienen otra cosa que dar clase. Se pierde muy poca clase. Pero también están los principales centros privados del país con mucha experiencia y con un buen desempeño en materia educativa. Eso habla bien. Esto es sobre todo en pruebas nacionales. En pruebas nacionales. En el sistema de evaluación internacional, cuando se nos califica, se nos coloca detrás del último en materia de calidad de educación, ¿cuál ustedes entienden que es el quería que examináramos lo de pruebas nacionales, porque somos como ningún otro país el que ha podido sostener en el tiempo esas pruebas. Y por consiguiente, si fuésemos a retroalimentar a la escuela con los resultados, otros fueran los resultados que tenemos. Las pruebas IESE. Cuando llegué al ministerio, nosotros estábamos en el último lugar de 17 países y un estado mexicano en materia educativa. En el último lugar, Cuba aparecía en el primer lugar. Esas fueron las pruebas que se realizaron en el 2006 y se dieron a conocer en el 2008. En las pruebas del 2013, los funcionarios del ministerio que presentaron los resultados decían que habíamos mejorado relativamente en las competencias lingüísticas y en algo en el área de ciencias. Sin embargo, seguimos estando en el último lugar. Seguimos estando y recientemente hubo crisis en todo el entorno público por ese tema. Y para colmo, yo no sé a quién se le ocurrió de meternos en las pruebas PISA. Yo dije en el año 2009, cuando se nos ofreció por primera vez, después de aquel estudio de los países de la OECD, que nosotros no estábamos en condiciones. México, que junto a Chile, son los únicos 2 países latinoamericanos que pertenecen a ese grupo de países, que es el país de los ricos, tiene el mayor nivel de inversión educativa en América Latina, 6.8 del PIB. Y México es último lugar en desempeño en las pruebas PISA. Cuando participó por primera vez el Estado mexicano con su Ministerio de Educación, duraron 3 años preparando a los centros educativos que serán sujetos de prueba, como también a los profesores. Y al final, un desastre nacional. De manera que nosotros no estamos, las pruebas internacionales no garantizan ni aseguran mejora de la educación. Y por consiguiente, ya que usted ha mencionado el tema del gasto también, todos sabemos que si no hay un gasto de calidad, no hay educación de calidad. Usted puede mencionarnos ya brevemente para finalizar, ¿cuáles son las razones que usted apunta los resultados de la prueba PISA dejaron bien claro las debilidades que tiene el sistema. Son pruebas estandarizadas a nivel internacional que, como muy bien dice el señor Melanio,
nosotros todavía tenemos muchas debilidades que superar para asumir este tipo de pruebas. Son pruebas que traen una estructura que muchas veces nosotros todavía no hemos llegado hasta ahí. Sin embargo, tal como él plantea, el sistema educativo en la parte privada, pues ha ido demostrando otros resultados, pero cuando hablamos de PISA, hablamos del país, hablamos de la educación del país, de la educación dominicana. Estamos todos ahí involucrados y tenemos todo que trabajar para lograr superar esos resultados. Eso demostró que nuestros estudiantes no tienen las competencias para desenvolverse en un mundo, en el mundo moderno, en el mundo del conocimiento, y necesitamos trabajar para ello. Muchísimas gracias, agradecemos su participación en nuestra sección y regresamos en unos minutos para presentar nuestras conclusiones. Después de haber compartido todo el contenido del programa, escuchar las voces de nuestros expertos, las opiniones y testimonios, vamos a compartir algunas conclusiones sobre el tema propuesto. Conseguir una educación de calidad logra mejorar la vida de las personas, así como logra obtener el desarrollo sostenible. Pero es difícil demostrar que la educación conduce al desarrollo. Sin embargo, tenemos la seguridad de afirmar que una educación de calidad basada en principios de equidad siempre va acompañando los procesos de desarrollo y de progreso social en todo el mundo. Con la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, se lograron grandes avances, como minimizar el nivel de analfabetismo, se logró aumentar el nivel de escolarización, el acceso universal a la educación primaria, entre otras mejoras en el ámbito educativo. Lo que han hecho los dirigentes del sistema de las Naciones Unidas es aprovechar la experiencia de éxito en esta agenda para establecer una nueva agenda. Una agenda basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se encuentra vigente a partir del 2016 para nuestros pueblos. Y han buscado ir más allá, han buscado atacar necesidades sociales para poder erradicar la pobreza en el mundo en todas sus formas y manifestaciones. Una de esas necesidades es la calidad de la educación. En la República Dominicana, la calidad de la educación está establecida por orden constitucional como una responsabilidad exclusiva del Estado dominicano, quien debe garantizarla, así como su acceso gratuito a todos los habitantes en el territorio nacional y de forma equitativa. Hemos visto que la sociedad dominicana interpretó en su momento que el brazo ejecutor y la herramienta más eficaz para que el Estado lograra su cometido, esa responsabilidad atribuida de manera especial por la Constitución, era el 4% del Producto Interno Bruto en el gasto público en educación. Lo que quiere decir, en palabras claras, que de todo el dinero que se produce, que genera el Estado, el 4% está destinado a la educación. Esto, por la Ley 66-97, se pone en ejecución a partir del año 2012, cuando el gobierno implementa la disposición de la ley para tratar de mejorar el sistema. Tras 5 años de esta decisión, hemos visto un saldo positivo. Esta decisión ha logrado impactar de manera positiva el sector educativo nacional. Ha habido avances en múltiples áreas, en la mejora de escuelas, la mejora de las condiciones de los salarios y de la vida de los docentes. Y está demostrado, y todos los expertos así coinciden, que la mejora en la calidad del aprendizaje va de la mano con la mejora de la calidad de vida y de las oportunidades de los docentes. En cuanto al sistema privado, ya hemos visto que las instituciones educativas del sector privado se rigen por su propio reglamento y este es supervisado y aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Estas tienen una mayor capacidad para poder ofertar una oferta académica más atractiva, así como actividades extracurriculares de mayor nivel para sus estudiantes. Pero también hemos visto que la otra cara de la moneda nos lleva a que en la actualidad ha ocurrido un éxodo de profesores que se van del sistema privado
al sistema público, porque las ofertas del gobierno son muy atractivas y quieren mejorar las condiciones de vida. En la actualidad, la Unión de Instituciones Educativas Privadas entonces sostiene este diálogo con el gobierno en el que pide que se les considere dentro de las partidas presupuestarias del 4% para lograr seguir teniendo competitividad tanto en infraestructura como en el currículum que ofrecen, pero también en cuanto al personal docente en el que ellos han invertido tiempo y han invertido dinero. Y que no es óbice para que los contraten, sí, pero fruto de esa migración masiva, de que los profesores están yendo al sistema público, los estudiantes también tienen algunas frustraciones porque ven modificado su esquema habitual. El gobierno ha establecido un acuerdo marco con los colegios católicos que ahora se consideran instituciones públicas y que van a disfrutar de las partidas del 4%. Así que esta es una petición que hace la institución de unión de escuelas privadas para que todos participen de manera integral del 4% de la educación. Nosotros queremos hacer una pregunta apuntando a todo esto. Si bien el incremento en el gasto en educación en la República Dominicana ha atinado con la mejora en la infraestructura, la mejora en la parte administrativa, ¿qué pasa con la mejora en la calidad de los aprendizajes en nuestro país? ¿Cuál es la calidad de los aprendizajes en el proceso de enseñanza que tienen nuestros niños y niñas en la República Dominicana? Es una pregunta que dejamos abierta y que es importante atender porque, como hemos visto en los sondeos que realiza, por ejemplo, Educa en cuanto a la calidad en la inversión del gasto, que no hay calidad en la educación si no hay gasto de calidad. Así que es importante que se genere este diálogo entre las instituciones educativas del sector público y privado, el gobierno, los sindicatos, todas las organizaciones interesadas para que podamos sincerizar el tema, adoptar una nueva cultura de evaluación por mérito a los docentes y que haya una nueva valoración en la inversión del gasto. Es todo por hoy en Contrapunto. La cita es para la próxima semana, domingo de 6 a 7 de la noche. Yo soy Marjorie Félix, les agradezco su sintonía y si quieren participar de este diálogo con nosotros, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros canales de redes sociales habilitados @contrapunto.rd por Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Hasta la próxima semana.